Infobae América y también a través de economiayfinanzas.net. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Hoy vamos a estar hablando de, pues nada menos que la economía más grande del mundo, y no nada más la más grande, no es porque sea la más grande, es la más importante del mundo, y por supuesto que el futuro de la economía del mundo, y ciertamente la de Latinoamérica, depende de esta, y por supuesto es la economía de Estados Unidos, que hoy acaba de dar datos bastante positivos en términos de lo que más le está doliendo, que es el empleo. Pero vamos a hablar de eso un poco más adelante, porque antes vamos a comenzar propiamente, como siempre lo hacemos, que es con el reporte de bolsa, y para eso se une a nosotros Daniel Stico, el editor de economía de Infobae. Daniel, ¿cómo estás? Hola Alberto, buenas tardes, todo muy bien por suerte. Hoy fue también una jornada muy positiva y como bien hacías referencia, datos positivos del mercado laboral en los Estados Unidos hicieron que el Dow Jones terminara con una suba del 0,62%. Aunque también estuvo un poquito debilitado, la suba podría haber sido mejor si no fuera porque el Nasdaq, o sea, las tecnológicas, traccionaron hacia abajo con una caída del 0,38%, porque volvió a caer la acción de Apple con 2,6%. El resto de la economía latinoamericana estuvieron todas con alzas, salvo Chile. Brasil subió 1,44%, México 0,49%, la Argentina 1,22%, traccionada por YPF, por las petroleras, mientras que Chile terminó con una baja del 0,10%. Daniel, ¿qué le está pasando a Apple? Porque no es la primera vez que cae, en los últimos días no es la primera vez que cae de manera tan importante. Y de hecho, Apple fue, como estabas comentando, la que arrastró al índice Nasdaq. ¿Qué está pasando ahí? Lo que ocurre es que aparecieron datos de mercado que están diciendo que Apple estaría perdiendo entre 2 y 3 puntos de mercado frente a Android, y entonces ahí el mercado la está castigando, está vendiendo los papeles, porque eso significa menor rentabilidad, menor performance de la empresa, y por lo tanto los inversores que ya hicieron buenas ganancias están vendiendo y tomando posiciones en otras compañías. Es interesante, ¿no es cierto? Pareciera que ahora sí por fin los androides o los productores de androides están realmente ya haciéndole algo a la Apple, ¿no? Antes, porque la Apple era la reina. Era imbatible, y entonces esta idea de que ya le roben 2, 3 puntos de mercado le puso un freno a la hegemonía de Apple, y por eso hoy el mercado, que ya se había logrado recuperar ayer, pero hoy volvió de nuevo en la saga bajista. De todas formas, el Dow Jones, como te decía, en estos días está acumulando en el año una suba del 7,7% en dólares, solo superado por México, que está aumentando 15,4% el indicador del IPC, mientras que por el contrario, Chile, que parece una economía sólida, pujante, acumula en el año una caída del 14%, ¿no? Fíjate qué interesante, México lleva ganado 15% en lo que va el año, ¿ah? Así es. Así que es una buena renta, y claramente está atraccionado por esta recuperación que está mostrando la economía americana. Vos sabés mejor que yo la dependencia que tiene México del país del norte, ¿no? No, y bueno, y no nada más es eso, porque que es cierto, por supuesto que es cierto, sino también en este momento que me estás diciendo eso, porque hay que aclarar que yo no he estado siguiendo el desempeño de los mercados, ciertamente no el de México, y por tanto me sorprende el dato que me das, pero es de notar cómo no solamente la economía de México ha estado creciendo de manera interesante, sustentada en el optimismo hacia la economía de Estados Unidos, sino también, tú sabes bien, En el cambio presidencial. bueno, pero no nada más el cambio presidencial, sino también, como tú sabes, lo estuvimos discutiendo en algún programa pasado, cómo México se ha convertido en lo que yo digo en la niña bonita del barrio. Hay mucho positivismo, mucho optimismo sobre la economía mexicana durante el próximo sexenio que acaba de iniciar hace tan solo un par de semanas, ¿no? Sin lugar a dudas, es así. Realmente creo que tiene gran proyección, sobre todo que justamente el auge de las materias primas, el auge que tuvo el resto de Latinoamérica, un poco había relegado a México, entonces ahora pareciera que está tomando posiciones, ¿no? Bueno, y ahora te voy a decir una cosa, estamos esperando a que se unan los invitados de esta tarde, que no he visto que estén todavía ahí, pero ciertamente quiero hablar con ellos, o sería un buen tema para hablar, porque este optimismo que se ha puesto sobre México y que se ha reflejado en reportajes y en la cobertura por parte de medios internacionales importantes como son The Economist y Wall Street Journal, etcétera, Ajá. no es por el presente de México, sino es por el futuro. Todo era
a partir de que Enrique Peña Nieto toma la presidencia y durante sus primeros 2 o 3 años de gobierno, etcétera. Y el futuro ya se está dando. Entonces, lo que estoy tratando de decir aquí es que me parece a mí que si en realidad México, en realidad, cumple con las expectativas de esta cobertura periodística que se le ha estado dando esta atención, el mercado mexicano, me parece a mí que tiene potencial de explotar mucho más en el futuro. Sea, lo creo, yo creo que coincido plenamente con esa visión y es positivo, ¿no? Que se deje, que se abandone el espejo retrovisor en el cual estamos tan acostumbrados en la Argentina a mirar y que se mire para adelante, porque eso le da optimismo y proyección a una economía tan pujante como la de mexicana. Mi querido Daniel Stico, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos la próxima semana. Así es, buen fin de semana. Gracias. Bueno, a ver, la noticia económica de yo diría incluso de la semana, es la tasa de desempleo de Estados Unidos que cayó. Y cayó de 7,9 a 7,7%. Usted tiene que acordarse que el desempleo, la tasa de desempleo es la gran talón de Aquiles de la economía de Estados Unidos. La economía ha estado pues moderadamente recuperándose después de la fuerte recesión del 2008 y 2009, pero lo que se ha estado tardando más en recuperarse es la tasa de desempleo. Y esta por fin ha estado empezando a caer. De hecho, yo diría que Barack Obama no se hubiera podido reelegir si no hubiera sido porque empezó a hacer diferencia en la tasa de desempleo. Bueno, este viernes se informó que la economía de Estados Unidos creó 146,000 puestos de trabajo, haciendo bajar la tasa a su nivel más bajo desde diciembre o noviembre del 2008, justo después de que comenzó la recesión del 2008. Está con nosotros 2 invitados. Uno de ellos, ahí se lo tienen usted en pantalla, mi querido tocayo Alberto Bernal, de Bultic Capital. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, tocayo, mil gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti de nuevo. Y Miguel Ángel Bogiano, él es CEO de Carta Financiera y es autor del blog Wall Street, aquí mismo en Infobae, y se nos une él desde Buenos Aires. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación, Alberto. Bueno, a ver, voy a comenzar contigo, Alberto Bernal. ¿Nos puedes poner en perspectiva este dato del empleo? Porque se crearon trabajos, la tasa cayó, y yo te pregunto si todos son buenas noticias o si hay aquí alguna cosa que hay que observar. A ver, Alberto, yo creo que hay 2 cosas que es importante tener en cuenta. Primero que todo, la expectativa de Bultic Capital era que se generaran 86,000 empleos en el mes de noviembre. ¿Por qué esperábamos tan poquitos? Porque sí pensábamos que Sandy iba a tener un efecto importante dentro de toda esta cuestión de generación de empleo. Y fue increíble, pero no hubo efecto de Sandy en esta situación, lo cual es sinceramente bastante importante contarle esto a la audiencia, porque es algo totalmente inesperado, por lo menos desde el punto de vista de Bultic. La mala noticia es que hubo un poco de ajuste a la baja en el dato del mes anterior, y creo que en el mes anterior, tras anterior, también hubo una disminución de generación de empleo, pero mal que bien, Alberto, la verdad es que en el contexto de todo, nosotros, todo el agregado de las noticias que salieron hoy, sinceramente es suficientemente bueno. Obviamente estamos disminuyendo la tasa de desempleo en un escenario en el cual también disminuye la tasa de participación global, o sea, la gente que está buscando empleo, entonces eso no es lo ideal. Y 150,000 empleos, pues no es, digamos, no es malísimo, pero no es un número que sea suficientemente bueno como para decir ya Estados Unidos salió de este problema. Para que veamos una situación positiva, de verdad, Alberto, tenemos que comenzar a generar consistentemente por lo menos 270,000, 290,000 empleos mensuales. Claro, pero ahora dime una cosa, me quedo contigo, Alberto, porque mencionaste lo de Sandy. Por ahí leí algo de que lo que pasa es que el efecto de Sandy no alcanzó a reflejarse en este reporte, pues a reflejar en el siguiente. ¿Es cierto esto? Me parece extraño y sinceramente no creo que sea un argumento muy válido, y te voy a explicar por qué, Alberto. Yo creo que en diciembre lo que vamos a ver es un incremento de empleo función de Sandy, porque ya todo el mundo tuvo que comenzar a reconstruir, entonces va a haber más trabajo más trabajo en construcción para reconstruir todas las cuestiones, etcétera. Generalmente las tragedias naturales generan empleo hacia adelante, y no creo que Sandy vaya a ser una excepción.
¿Y por qué? Perdóname que ahorita voy por contigo, Miguel Ángel, pero es que ya me quedé amarrado con lo de Sandy aquí. ¿Por qué Sandy, siendo tan desastroso y tan catastrófico como fue, no tuvo mayor efecto en la economía y en el empleo? Pues es que mira, la verdad es difícil de explicar. Por eso te digo que nosotros personalmente estábamos disminuyendo nuestro número de generación de empleo en por lo menos 40,000 por la expectativa de que fuera a tener mucho más, digamos, que las carreteras cerradas y los comercios cerrados, etcétera. Pero Alberto, es bien difícil de explicar. Otra vez hay que tener en cuenta que eso también es una cuestión estadística y estamos midiendo una base laboral de 130 y pico millones de personas, o sea que hay error estadístico acá, pero sí fue una sorpresa importante, y además el Departamento de Trabajo, que pues también sabía que todos estábamos esperando eso, pues argumentó que también había sido una sorpresa que no hubiera tenido un efecto mayor. Tocayo, escuchándote me voy a tener que, no me la puedo callar, pero escuchándote hablando acerca de la corrección del número que estás diciendo, que esperabas 45 y fueron 145, me estoy acordando del juramento casi ante la Biblia que hiciste tú de que ganaba Mitt Romney. Ah. Pero bueno, no me la pude callar, no me la pude callar, querido. Lo que pasa es que ahora me saltó a la mente. Pero bueno, ese no es el tema en esta ocasión. Después tenemos que hablar de eso tú y yo. Pero bueno, a ver, quiero hablar con Miguel Ángel Godiano para que me digas tú tu opinión, la perspectiva que tú tienes respecto del dato del desempleo que se dio en Estados Unidos. Mira, te quería comentar con respecto a Sandy, que hay, como dice Alberto, también una cuestión estadística, pero que tiene más que nada que ver con cómo se miden, en este caso, la creación de puestos de trabajo o la pérdida de puestos de trabajo, y la pérdida que hubo, que habría de haber neteado con esta creación de puestos de trabajo, no se llega a computar porque tenés que tener 3 semanas seguidas la gente sin trabajar para que se cuente como una destrucción de un puesto de trabajo. Entonces me parece que ese factor también incide, pero es una cuestión técnica simplemente de cómo se computa. ¿Qué hay, Miguel Ángel? ¿Qué hay de esto que hay algunos analistas que apuntan al hecho de que también mucha gente en Estados Unidos, que lo vienen diciendo desde antes, pero que en este reporte también lo están diciendo, que mucha gente, en decenas de miles, dejaron de buscar trabajo y que eso también te mueve hacia la baja la tasa? Bueno, ese fue un punto que también marcó Alberto, que es la tasa de participación, y es quizá un punto más flojo que puedas tener del reporte, porque efectivamente volvió a caer un poco la participación de la población en el trabajo, pero de todos modos es el modo en el que se computa el índice de desempleo. Entonces uno no puede alegar ahora que la tasa de desempleo es inválida, justamente por cómo se construye. Para eso están otros indicadores un poco más amplios, como el U6, que es una medida más amplia de desempleo, donde estás también teniendo medidas como el empleo parcial o el trabajo part-time, donde esa tasa un poco más amplia se encuentra en el orden del 14%, ahora creo que bajó de 14,6 a 14,4, sigue en niveles altos, bajó un poco, pero te da una visión un poco más amplia de lo que sucede en general ahí en el empleo, ¿no es cierto? Claro. Alberto, dime una cosa, Europa está en recesión, hoy Alemania incluso bajó su perspectiva de crecimiento para el próximo año a 0,4%, es decir, prácticamente está descontada para todo el 2013 la economía más grande de Europa. Europa en general está en una recesión económica muy, muy importante. Estados Unidos, de las países industrializados, es el que más está creciendo. Entonces, lo que yo te pregunto en este momento es esto. En este contexto internacional tan complicado, que Estados Unidos esté creciendo me parece algo positivo, pero ¿hay algo que pudieran haber hecho las autoridades monetarias de Estados Unidos, o económicas, quiero decir, es decir, ¿tú crees que pudiera tener más potencial de crecimiento en las circunstancias actuales de Estados Unidos? Claro, Alberto. A ver, pero yo me enfocaría en las autoridades políticas. Yo soy un convencido de que uno no le puede pedir más a Ben Bernanke. O sea, la agresividad con la cual Ben Bernanke ha aplicado las políticas monetarias
las cuales yo personalmente pienso que fueron muy bien enfocadas porque tomó una decisión muy agresiva, pero creo que le ha salido bien. Eventualmente Estados Unidos tendrá un problema de inflación, sin duda, pero es que ese es el punto, Alberto. La diferencia estaba entre tener deflación o tener inflación. Yo creo que eventualmente Estados Unidos va a tener que ajustar fuertemente las tasas hacia arriba para evitar un problema inflacionario más grave, pero eso es un problema del 2017, 2018 muy seguramente. Ahora, que hubiera habido una lógica, digamos, si los republicanos y los demócratas hubieran podido sentar en el 2011 y aprobar el famoso plan de Simpson-Bowles, que era incrementar la de retiro, cambiar un poco las reglas de juego para Medicare, hacer un ajuste gradual del gasto e incrementar los impuestos para los que más ganan, etcétera, y quitar y cerrar algunos loopholes, como se dice aquí en Estados Unidos, unas excepciones tributarias, pues el país seguramente estaría creciendo mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque habría certidumbre, Alberto. O sea, uno habla con la gente de los negocios en Estados Unidos y te hablan de varias cosas, pero entre ellas quizás la más importante es la certidumbre tributaria. Esa falta de certidumbre tributaria no deja que las compañías de Estados Unidos, que tienen más de $1 trillón en cash en este momento, inviertan ese dinero. ¿Por qué? Porque no saben qué va a pasar. Entonces, si los políticos hubieran hecho la tarea y se hubieran puesto de acuerdo, Estados Unidos estaría creciendo mucho más fuerte hoy en día. ¿Cuánto así? Dame una cifra, ¿qué tanto en términos porcentuales? Mira, fácilmente, por ejemplo, yo el otro día estaba haciendo el cálculo de cuánto está el consumo per cápita, perdón, el consumo total de la economía de Estados Unidos en este momento está en $9.6 billones en Latinoamérica, $9.6 trillones en Estados Unidos, por la diferencia en la nomenclatura. De acuerdo al modelo que yo estaba corriendo el otro día, si hubiera habido certidumbre, muy seguramente el consumo estaría otra vez a niveles de 10 trillones, o sea, de 10 billones. Estamos 400 y pico billones por debajo de lo que deberíamos estar, y eso es un valor muy importante. Entonces, ¿cuánto podría estar creciendo Estados Unidos si no fuera por esta incertidumbre? Yo pienso que Estados Unidos podría estar creciendo fácil, cercano a un 3%, en vez de estar creciendo al 2,2%, o quizás hasta un 3,2%, que es más cercano a un punto en el cual ya se va acercando a la posibilidad de cerrar la brecha de crecimiento, porque el crecimiento potencial de Estados Unidos muy seguramente es alrededor de 2,2, 2,5, más o menos. Y Estados Unidos sigue creciendo por debajo de su potencial, lo que implica que la brecha de crecimiento no se ha disminuido, por lo que, y eso es irracional, es ineficiente desde el punto de vista de una economía que viene de una recesión tan fuerte como la que vivió Estados Unidos. Claro. Miguel Ángel, ¿cómo has visto el desempeño de los mercados bursátiles durante este año? Yo creo que la pregunta es, ¿te parece que han sido relativos o relacionados con el desempeño de la economía? Bueno, lo que has tenido no solo este año, sino los últimos 2, 3 años, ha sido una gran intervención por parte principalmente de los bancos centrales más fuertes del mundo, y creo que todo ha girado en torno y sigue girando en torno a los niveles de intervención que puedas tener y las promesas de continuidad de tasas bajas que se siguen posponiendo en el tiempo, en el sentido de que se prorrogan nuevamente esos horizontes. Obviamente eso tiene sus riesgos inflacionarios quizá. Hoy el problema inflacionario no parece estar tan a la vista porque toda esta liquidez que se crea termina estando atrapada, ¿no? Hay una situación un poco de trampa de liquidez donde toda esa liquidez queda en los bancos que ni siquiera la vuelven a prestar, con lo cual creo que eso Bernanke lo tiene bastante sabido y eventualmente lo puede neutralizar con diferentes medidas, pero si me permitís, yo quería hacer un comentario con respecto a esto del empleo que estábamos hablando recién, que es algo que estuve viendo justamente estos últimos días, y tiene que ver con que en realidad vos estás teniendo un desempleo que cuesta bajar y al mismo tiempo estás teniendo las ganancias corporativas en máximos históricos. Entonces vos acá estás teniendo al mismo tiempo estas ganancias y este desempleo persistente, que en realidad lo que te está indicando es una mejora de eficiencia,
y a la vez un cambio en la distribución del ingreso. Obviamente una concentración del ingreso en los más fuertes, en los más ricos. Y te doy un dato muy concreto. La participación de la masa salarial, de la gente que cobraba un salario, en el 2001 era del 49% del GDP en Estados Unidos, ahora está en un nivel bajo histórico, récord te diría, que está en 43.5. Esto justamente se da porque Estados Unidos tiene un mercado laboral con bastantes pocas fricciones, y entonces las empresas o consiguen bajar los salarios y consiguen hacer offshoring o outsourcing, sea en India o sea en China. Entonces, bueno, o se adaptan o van a la quiebra. Y eso hace que justamente tengas más concentración de ganancias y a la vez un desempleo que parece persistir justamente por esta mejora en la eficiencia y que no les hace, no les exige volver a recontratar gente, justamente porque tenés mejoras en la productividad por todo tipo de tecnologías, ¿no es cierto? Claro, interesante. Alberto Bernal, con lo que estabas diciendo en tu respuesta anterior, yo te quiero preguntar, aparte del fiscal cliff, que bueno, de aquí a 20 días no se va a poder hacer mayor asunto más que un acuerdo mocho ahí para poder pasar la fecha del 31 de diciembre sin mayores problemas. Pero la pregunta que yo te hago es, ¿qué ves tú de señales que pudiera así hacerte pensar que el crecimiento futuro de Estados Unidos va a ser cuantitativamente mejor? Mira, yo creo que hay tres puntos en los cuales me enfocaría yo desde el punto de vista de Estados Unidos para el siguiente año. Primero, en este momento la construcción de vivienda nueva en Estados Unidos está alrededor de 370.000 unidades anualizadas. O sea, en Estados Unidos se construyen en este momento anualizado 370.000 nuevas unidades de vivienda. La población de Estados Unidos es aproximadamente 320 millones de personas en este momento, según el censo que se hizo el año pasado, si no estoy mal. Alberto, para llegar a un nivel de construcción de vivienda más baja a la actual, te tienes que devolver hasta, óyeme esto, 1950. O sea, Estados Unidos no veía una nueva iniciación de producción de unidades de vivienda nuevas desde la época de 1950. ¿Y cuál es la diferencia, Alberto? Que en 1950 en Estados Unidos solamente vivían 150 millones de personas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que con la crisis inmobiliaria se pasó de construir 1.4 millones de unidades al año en el 2007 a construir 272.000 unidades en febrero del 2009, en febrero del 2011. Ahorita estamos en 370, Bultic espera que terminemos a 500.000 en el 2013, o sea que hay un incremento fuerte, más del 20% de aquí a final del 2013. Alberto, ¿por qué? Porque no pueden caer más. O sea, es ridículo pensar que la producción de vivienda en Estados Unidos va a cambiar más. ¿Por qué, Alberto? Porque la gente se casa, porque la gente tiene hijos, porque las casas se incendian, porque las casas se las comen las termitas, etcétera. Entonces, lo que sí está pasando es que se está disminuyendo la calidad de la vivienda. Ya no es la casa como la que ve uno en las películas, que es con el perro y la cerca blanca y los 3 pisos y la puerta roja. Ya no es así, sino es un edificio, como en Alemania o como en Europa, donde hay una solución de vivienda multifamiliar. ¿Por qué? Porque la gente sí se le ha disminuido mucho el ingreso, como decía Miguel Ángel. Entonces, pero eso es importante porque solamente ese efecto, Alberto, que pondera más o menos un 3% del Producto Interno Bruto en construcción, sí genera una actividad muy importante desde el punto de vista de bienes durables. ¿Por qué? Porque por más mal que esté uno monetariamente, Alberto, si se cambia un apartamento nuevo, tiene que comprar una nevera, o tiene que comprar un lavaplatos, o tiene que comprar una lavadora. Entonces, eso es lo que está generando actividad económica, y por eso una de las razones por las cuales tú miras, por ejemplo, cómo se comportó la acción de Home Depot en el 2012, y dice uno, qué gran inversión haber entrado en esa situación, porque el mercado ya comenzó a pronosticar qué es eso. Eso es uno. El segundo es obviamente las ventas de carros. ¿Por qué? Porque el promedio de edad de un carro en este momento en Estados Unidos es de 11 años. Jamás históricamente había estado en ese sentido. Y Alberto, todos sabemos que un carro de 11 años algo le pasa. Se le daña el radiador o se le daña el carburador. Alguna cosa se le daña y hay que cambiarlo, porque en Estados Unidos arreglar un carro cuesta mucho.
sale más barato sacar un Fiat 580 a $149 del dealer que cambiar el alternador de un carro. Y por último, la revolución energética que se está viviendo en Estados Unidos. Hay gente que no lo sabe, hay gente que no lo sabe, pero la tasa de desempleo en Dakota del Norte, Alberto, es 0%. ¿Por qué? Porque nadie se quiere ir a vivir allá. ¿Quién diablo se quiere ir a vivir a North Dakota en semejante frío? Pero si uno está sin empleo, uno va a Dakota del Norte y consigue empleo, porque la economía está creciendo al 8% año a año. ¿Por qué? Por la revolución que se está viendo energéticamente hablando en Estados Unidos. Es otro tema bien, bien interesante, Alberto. Qué bueno que lo trajiste. Miguel Ángel, ¿cuál es tu perspectiva para la economía, para los mercados durante el próximo año? Yo creo que van a estar muy pendientes nuevamente de todo tipo de intervenciones, porque justamente ya se ha generado casi una dependencia de ese tipo de todo tipo de medidas monetarias. Te diría que sin esas medidas monetarias probablemente hubiera habido una depuración y una caída en precios que no se ha dado. De hecho, cada vez que hubo una noticia que podía hacer pensar acerca de una profundización de cualquier tipo de crisis, la más fácil de ver es en Europa. Obviamente, la ayuda coordinada de los bancos centrales le ha puesto un piso a cualquier tipo de crisis. Entonces se habla mucho de que existe un put gratis provisto por los bancos centrales del mundo, y es por eso también que la volatilidad implícita de las opciones está relativamente baja, incluso cuando uno puede pensar que podría imaginar escenarios de cierta gravedad. Digo, no sería difícil imaginar algunos. Sin embargo, la volatilidad implícita está muy baja. ¿Eso por qué? Porque la gente sabe que incluso aunque se desarrollen ese tipo de escenarios, enseguida los bancos centrales van a volver a inyectar liquidez o todo tipo de medidas que han demostrado ser muy creativos en generar para justamente evitar que tener una caída en precios en índices bursátiles. Claro. Miguel Ángel Bogiano, CEO o presidente de Carta Financiera y autor del blog Wall Street aquí en Infobae. Te agradezco mucho tu tiempo y tu disposición a hablar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación, Alberto. Gracias, Miguel Ángel. Alberto, me quiero quedar contigo porque voy a cambiar totalmente de tema. Tú has estado siguiendo el tema de Venezuela muy de cerca. Voy a cambiar totalmente, pero lo que pasa es que este es un tema de hoy. Y hoy escribiste algún reporte acerca de un cambio tectónico en Venezuela. Ayer tú le diste mucho significado al hecho de que Hugo Chávez no iba a ir a Brasil. ¿Qué es lo que estás viendo tú en Venezuela y por qué? Pues mira, como siempre, Alberto, hoy esta mañana tuvimos una noticia nueva que Hugo Chávez volvió a Caracas y supuestamente hay una grabación. La verdad no he tenido tiempo de ver la grabación, pero supe que hubo una grabación de que llegó él a Venezuela y que se veía en suficiente buen estado físico. Cuando se había dicho que iba a regresar hasta enero. Exacto. Entonces, ¿por qué no va a Brasil? Es una pregunta válida. Quizás porque era demasiado tiempo las reuniones y no tenía la capacidad física para ir a esas, etc. A lo que me parece que es muy importante tocar el tema es lo siguiente, Alberto. Aquí hay dos opciones. O la enfermedad del presidente Chávez es una farsa, o Hugo Chávez es Superman. Así de sencillo. Y te voy a explicar por qué, Alberto. No se necesita ser médico para saber esto. Yo he hablado con muchos médicos, mi familia, todos son médicos básicamente. Y me han explicado, ¿Tú eres la abeja negra? Me han explicado una cosa que yo creo que no hay por qué meterle controversia a lo siguiente. Creo que la enfermedad de Hugo Chávez, la que se supone que tiene es un rabonocircoma, una cosa así, en el colon, y ha tenido recurrencias en 2 años 3 veces. O sea, ha habido 3 recurrencias de esta enfermedad. Lo que dicen los que saben es que si eso sucede tan rápido, una recurrencia tan rápida, es que muy seguramente el tratamiento de quimioterapia no está funcionando y el de radioterapia tampoco está funcionando.
¿Por qué? Pues porque hay unos cánceres que no reaccionan bien ante los tratamientos que conocemos hoy en día con la tecnología actual, y todavía la nanotecnología no se ha inventado esa idea que tienen los oncólogos de generar organismos que vayan y ataquen al cáncer solamente. O sea que básicamente lo que se sabe es que el tratamiento no ha funcionado. Otra vez, asumiendo que la enfermedad de Hugo Chávez no es una farsa, que yo pienso que no es una farsa, porque ya me parecería que eso sería el colmo o el límite del maquiavelismo posible de la visión del presidente, de la forma como se ha manejado la política en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que decíamos nosotros en Bultic? Básicamente, aquí hay dos opciones. Si el presidente fue a hacerse un tratamiento, como dicen, que el que se está haciendo, que es el de oxigenación adicional, es porque quiere tener una mejor calidad de vida, pero claramente el cáncer es una enfermedad anaeróbica, o sea que el oxígeno no funciona. Eso es al contrario, quizás es contraproducente, pero sí le mejora la calidad de vida del paciente. Es un tratamiento paliativo en términos de la enfermedad. Entonces, si esto es la cuestión, lo que decíamos ayer en Bultic es dos cosas. Uno, no hay suficiente tiempo, pareciera que no hay suficiente tiempo para cambiar la Constitución y de esa forma lograr que Maduro se mantenga en el poder durante los próximos 6 años. Y si el presidente Chávez muere en los próximos 3 o 4 meses, lo que dice la Constitución es que se tienen que llamar unas nuevas elecciones. Lo que sabemos también, según lo que hemos visto, es que el carácter y el carisma y el amor que le tiene gran parte del pueblo venezolano a Hugo Chávez no es transferible. No lo digo yo, lo dicen las encuestas. Entonces, si hay una nueva elección, lo más probable es que Enrique Capriles ganara la elección. Entonces, habría un cambio de visión económica y política en Venezuela. Ahora, en Bultic ni en ningún banco en Wall Street, nadie se hace ilusiones, pues, de que vayamos a ver una situación en la cual, por ejemplo, Venezuela vaya de pasar de una política del socialismo del siglo XXI a tener una política comparable como la de Chile o la de Colombia en términos económicos. Eso no va a ser así. Pero lo que sí es claro es que una situación en la cual Venezuela esté gobernado por un sistema económico menos agresivo que el del socialismo del siglo XXI es una excelente noticia para el país y para los mercados. ¿Por qué, Alberto? Porque Venezuela sigue teniendo una de las mayores reservas de petróleo del mundo y comparativamente hablando no tiene tanta deuda. Entonces nosotros comparamos, por ejemplo, a Venezuela con Ucrania o con Egipto. Fíjate lo que está pasando en Egipto ahorita, muy complicado. Y es increíble que Egipto pague menos tasa de interés que Venezuela. Entonces lo que decíamos es que en términos de valor relativo, Venezuela hoy en día, en un escenario en el cual hay un cambio de régimen, que pienso yo sigue siendo el de mayor probabilidad, es una muy buena apuesta para los inversionistas que, ojo, Alberto, tengan la capacidad, el interés y el estómago para resistir la volatilidad que muy seguramente va a existir en el interino entre el cual haya un cambio de régimen del chavismo a otro régimen diferente. Listo, excelentísimo, Alberto, y por supuesto que ese es un tema del que vamos a estar hablando mucho más en el futuro cercano. Alberto Bernal de Bultic Capital, te agradezco muchísimo tu tiempo desde Miami y buen fin de semana. Mil gracias por la invitación, Alberto, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y les recuerdo que este es un programa interactivo, se trata de que usted participe, este es un programa tripartita porque soy yo, son los invitados y es usted. Y para usted participar, ahí tiene la página en la que es cuestión nada más de que ponga sus datos y ya comience a estar participando en vivo con nosotros todos los días de lunes a viernes. Y como es viernes, pues es el último de la semana, así es que nos vemos el lunes. Y por tanto, muchas gracias por habernos acompañado, nos vemos a la próxima, buen fin de semana, que la pasen muy bien. Estuvieron todas con alza, salvo Chile. Brasil subió 1,44%, México 0,49%, la Argentina 1,22%, traccionada por YPF, por las petroleras, mientras que Chile terminó con una baja del 0,10%.
Daniel, ¿qué le está pasando a Apple? Porque no es la primera vez que cae, en los últimos días no es la primera vez que cae de manera tan importante. Y de hecho, Apple fue, como estabas comentando, la que arrastró al índice Nasdaq. ¿Qué está pasando ahí? Lo que ocurre es que aparecieron datos de mercado que están diciendo que Apple estaría perdiendo entre 2 y 3 puntos de mercado frente a Android, y entonces ahí el mercado la está castigando, está vendiendo los papeles porque eso significa menor rentabilidad, menor performance de la empresa, y por lo tanto los inversores que ya hicieron buenas ganancias están vendiendo y tomando posiciones en otras compañías. Es interesante, ¿no es cierto? Pareciera que ahora sí, por fin, los androides o los productores de androides están realmente ya haciéndole algo a la Apple, ¿no? Antes, porque la Apple era la reina. Era imbatible, y entonces esta idea de que ya le roben 2, 3 puntos de mercado le puso un freno a la hegemonía de Apple, y por eso hoy el mercado, que ya se había logrado recuperar ayer, pero hoy volvió de nuevo. De bolsa, y para eso se une a nosotros Daniel Stico, el editor de economía de Infobae. Daniel, ¿cómo estás? Hola Alberto, buenas tardes, todo muy bien por suerte. Hoy fue también una jornada muy positiva y, como bien hacías referencia, datos positivos del mercado laboral en los Estados Unidos hicieron que el Dow Jones terminara con una suba del 0,62%, aunque también estuvo un poquito debilitado. La suba podría haber sido mejor si no fuera porque el Nasdaq, o sea, las tecnológicas, traccionaron hacia abajo con una caída del 0,38%, porque volvió a caer la acción de Apple con 2,6%. El resto de la economía latinoamericana, Infobae América, y también a través de economía y finanzas.net. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Hoy vamos a estar hablando de, pues nada menos que la economía más grande del mundo, y no nada más la más grande, no es porque sea la más grande, es la más importante del mundo, y por supuesto que el futuro de la economía del mundo, y ciertamente la de Latinoamérica, depende de esta, y por supuesto es la economía de Estados Unidos, que hoy acaba de dar datos bastante positivos en términos de lo que más le está doliendo, que es el empleo. Pero vamos a hablar de eso un poco más adelante, porque antes vamos a comenzar propiamente, como siempre lo hacemos, que es con el reporte. en la saga bajista. De todas formas, el Dow Jones, como te decía, en estos días está acumulando en el año una suba del 7,7% en dólares, solo superado por México, que está aumentando 15,4% el indicador del IPC, mientras que por el contrario, Chile, que parece una economía sólida, pujante, acumula en el año una caída del 14%, ¿no? Fíjate qué interesante, México lleva ganado 15% en lo que va del año, ¿ah? Así es. Así que es una buena renta, y claramente está atraccionado por esta recuperación que está mostrando la economía americana. Vos sabés mejor que yo la dependencia que tiene México del país de